Muy buenas tardes, una vez más bienvenidos a este estudio de los Evangelios. Hoy estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y vamos a iniciar poniéndonos en manos de nuestro Padre Celestial. Gracias mi Dios por esta tarde, gracias Padre por este día que nos permitiste transitar. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir de tu palabra, de tu consejo, Señor, de todo lo que tú nos dejaste por escrito, para ir dirigiendo nuestras vidas por el camino correcto. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada persona que está con ese corazón abierto, Señor, para aprender de tu voluntad y aplicar, mi Dios, a nuestra vida tu palabra, tus consejos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 8, y le quiero comentar que este capítulo 8 tiene 38 versículos. Y los temas abordados que nosotros vamos a ver en el Evangelio de Marcos capítulo 8 es alimentación de los 4,000. Los fariseos exigen al Señor Jesús una señal. La levadura precisamente también de los fariseos y de los herodianos, o de Herodes como se menciona aquí. Jesús sana a un ciego. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Y Jesús anuncia su muerte y resurrección ya en este capítulo 8. Los personajes que aparecen en el capítulo son Jesús, los 4,000, una multitud, ¿sí?, de alimentados, 4,000 en este caso. Los discípulos son mencionados, fariseos, el ciego de Betsaida, Pedro, el después o posteriormente llamado apóstol. Y también se menciona a Juan el Bautista, Elías y los profetas en uno de los pasajes bíblicos. A partir del capítulo 8 de Marcos inicia el tema de los acontecimientos difíciles que se venían. No solo para Jesucristo, hombre, sino para todos esos testigos que seguían observando manifestaciones extraordinarias en cada una de sus acciones. Jesucristo iba a padecer. Sin embargo, también esa consideración de amor por el Señor Jesús, pues las personas iban también a padecer por su sacrificio. Inicia pues la preparación de lo que habría de venir, que aún no se comprendía en su totalidad, pero fue y hoy sabemos que es de trascendencia eterna. Vamos a iniciar leyendo de los versículos 1 al 10 de este capítulo 8, donde lleva por título Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Ya llevaban 3 días con el Señor Jesús, anhelando escuchar sus enseñanzas. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan, a estos que aquí están en el desierto? Eran alrededor de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 panes. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y el Señor Jesucristo los bendijo también, y mandó que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos, después de haber alimentado a 4,000 más sus familias, recogieron de sus pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta. Un artículo publicado en el 2013, y esto lo voy a mencionar puesto que algunos comentaristas dicen que Dalmanuta, era Magdala. Pero vamos a ver qué dice un artículo publicado desde el 2013 acerca de unas ruinas encontradas. Dice lo siguiente, textualmente leo:
Las ruinas de más de 2000 años han sido descubiertas en la costa noroeste del mar de Galilea, en el valle de Gisonar de Israel. El autor del hallazgo fue Ken Dark de la Universidad de Reading en Reino Unido y afirma que pertenecen a la ciudad de Dalmanuta del siglo I después de Cristo, que Jesús visitó antes de alimentar milagrosamente a 4000 personas tras multiplicar unos pocos panes y unos peces. Los arqueólogos mencionaron que Dalmanuta estaba ubicada muy cerca de la antigua Magdala. Al lado sur de Dalmanuta, recién descubierto, se encuentran a unos 150 metros de la ciudad natal de María Magdalena. Ahora, como le mencioné, comento esto ya que algunos comentaristas y diccionarios mencionan que es la misma ciudad de Magdala. Sin embargo, como podemos observar, aunque prácticamente estaban juntas, no era la misma ciudad. Ahora bien, volviendo al hecho que sucedió milagrosamente de haber alimentado a 4000 hombres, porque en aquellos tiempos se contaban los hombres y luego eran más todas sus familias. Algunos también dicen que este milagro es el mismo del capítulo 6, ¿sí? En donde alimentó a 5000. Pero vamos a ver qué es lo que aconteció y por qué el Señor Jesucristo hizo estos dos milagros que son parecidos y que pueda traer confusión y que piensan que es el mismo. Bueno, le comento, este milagro es diferente al parecido que narra en el capítulo 6. ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque son parecidos pero son diferentes. ¿Por qué? Porque existen principios que nos enseña en uno y en otro. Estos hechos, aunque parecen al principio, se puede confundir la gente y pueden parecer similares, nos enseña otra vez, porque sí son dos hechos diferentes, que solo el Señor es el proveedor para todas las necesidades del ser humano, tanto espiritualmente como de una manera físicamente. Lo que Él estaba haciendo en esas dos ocasiones, primero con 5000 y luego con 4000 familias, vamos a llamarle así, pues era darles el alimento espiritual, la palabra de Dios, el evangelio pues que hoy conocemos. Ahora lo hace con una multitud de 4000 personas, 4000 familias, 4000 personas varones y luego sus familias. Y Dios siempre seguirá haciendo lo mismo, en este caso como lo hizo con el Señor Jesucristo. Les daba, como le digo, alimento espiritual y también les dio alimento físico. Y en nuestro tiempo, en este contexto que estamos viendo y que nos tocó vivir a usted y a mí, pues el alimento espiritual sigue del Señor Jesucristo y también el alimento físico, porque no ha faltado el alimento a aquellos sí que nos acercamos a Dios y que de alguna otra forma Dios nos provee. Ahora, otro aspecto que hay que comentar en cuanto a la diferencia es que el capítulo 6, escuche bien, y esto es lo que marca la diferencia también. El capítulo 6, la mayor parte de los que fueron alimentados eran en su mayoría judíos. Y en este caso del capítulo 8, en su mayoría fueron gentiles. Y las cestas, escuche bien, las cestas que se recogieron en el capítulo 6, o que narra que se recogieron en el capítulo 6, y que la mayor eran judíos, se recogieron 12 cestas, que explicamos hace 2 semanas, que esas 12 cestas representan a las 12 tribus de Israel, la cual representa pues a todo el pueblo de Dios. Ahora, en este caso, recogen 7 cestas. ¿Qué representa las 7 cestas? De acuerdo a los comentaristas, bueno, la mayoría de ellos coinciden que 7 representan las 7 naciones paganas conocidas en esos tiempos. De tal forma que lo que complementa los 5000 que se alimentaron en el capítulo 6, que quedó narrado en el capítulo 6, eran judíos mayormente, y en el capítulo 8 que estamos viendo hoy eran gentiles, de tal forma que lo que podemos ver aquí es que nuestro Señor Jesucristo vino por todos y que sus manifestaciones son para gentiles como para los judíos, los de su pueblo y los que en ese momento todavía aún no eran pueblo, pero que desde el Antiguo Testamento se empezaba a esbozar, ¿sí?, que
personas que no eran del pueblo de Dios eran adoptados y eran recibidos como pueblo de Dios. Cristo pues vino por todos, y todos, cualquiera que sean, sin religión, con religión, sí, sean paganos o sean judíos, todos, sí, todos, pues vivían extraviados, todos, y era necesario que Cristo muriera por ellos y que muriera por todos, tanto judíos como gentiles. Esa es la realidad que vemos en la diferencia del capítulo 4 y el capítulo 6 y el capítulo 8 que estamos viendo ahora. Sigamos con la lectura. Versículos del 11 al 13. Los fariseos exigen una señal. Versículos del 11 al 13. Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, o sea, en una discusión acalorada. Porque acuérdense que los fariseos iban a criticar, iban a sorprender, iban a querer agarrar en una situación al Señor Jesucristo. Bueno, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole, exigiéndole, ¿verdad?, señal del cielo para tentarle. Y gimiendo el Señor Jesucristo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación, refiriéndose a estos fariseos. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Sabemos usted y yo, que conocemos la Escritura perfectamente, nosotros lo identificamos, que la intención de las personas conocidas como fariseos, todo lo que hacían cuando estaban alrededor del Señor Jesucristo, era para sorprenderle en alguna situación que supuestamente atacaba a sus costumbres. E incluyendo sus preguntas y peticiones, solo eran para encontrar argumentos y acusarle. En otras ocasiones los sorprendió con respuestas que los dejó pues ya sin comentario, y esta no fue la excepción. En esta ocasión, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional menciona: Jesús lanzó un profundo suspiro a esta pregunta cuando le exigieron una señal, ¿sí? Lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal milagrosa. O sea, lo que querían ver era una manifestación sobrenatural. ¿Para qué? Para poder acusarle. Ahora, lo cual significa en esta ocasión que la respuesta del Señor Jesucristo es simple y sencillamente: hoy no tengo respuesta, hoy no voy a responder. El Señor Jesús, ahora, ¿por qué accionó así? Porque el Señor Jesús sabía que estos solamente estaban preguntando ¿para qué? Para, pues, encontrarlo culpable de alguna situación. Ya ve que le acusaron de hacer milagros o de ayudar a la gente en sábado, que les tuvo que decir: yo trabajo todos los días y mi Padre trabaja todos los días, ¿sí? Que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y muchas enseñanzas que les dio. Pero estas personas, como le digo, no necesitaban el milagro para creer, porque muchas personas, vean lo que vean, no van a creer, y estos eran unos de ellos, ¿sí? No era para creer, sino era para acusar solamente. Estos corazones de los fariseos eran tan duros que ni siquiera los acontecimientos y demostraciones más convincentes los iban a hacer cambiar. Igual que en nuestros tiempos, así sucede con algunas personas, que solamente critican, solamente señalan, solamente pues denuncian, ¿verdad?, en su religión o en su denominación, ¿verdad?, que otros no pueden ser igual que ellos, y hasta se les llama hermanos separados, ¿no? Entonces no somos hermanos separados, somos hermanos que de Cristo, que vivimos en la verdad de Cristo, ¿sí? Y que siempre hemos sido hermanos desde que conocimos el Evangelio, y que las personas que pues, supuestamente se puedan ver religiosos y fariseos, que dicen que son pueblo de Dios, no conocen el Evangelio. Entonces ahí es donde viene la contradicción. Pienso que soy creyente, pero no conozco el Evangelio. Entonces, ¿creyente en qué? En mis posturas, en mis pensamientos, en lo que yo me imagino. No, pues ahí es donde viene la contradicción, ¿sí? Bueno, entonces estos fariseos no se iban a convertir, sino solamente buscaban qué señalar. Versículos del 14 al 21, el mismo Señor Jesucristo ahora sabiendo, y bueno,
manifestando a otros, porque él siempre lo sabía, manifestando a otros y aclarando a todos qué pasa con los fariseos y los herodianos. Marcos 8:14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino pan consigo en la barca, porque acuérdense que termina diciendo que se fueron a la barca a la otra ribera, cuando le preguntaron los fariseos que pues manifestara algún milagro. Él se fue ahí y habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, escuche bien, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, o sea, ellos decían, ¿qué enseñanza nos quiere dar? Y alguien dijo, es porque no trajimos pan. Por eso nos dice de la levadura, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discuten? ¿Qué discuten? Porque no tienen pan. O sea, están discutiendo porque no trajeron pan. Miren, no entienden, no comprenden que no se trata de eso. Aún tienen endurecido su corazón. Tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Y no recuerdan. O sea, no se acuerdan qué es lo que han estado viendo ustedes. Dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12, bueno, qué bueno que sí se acuerdan. Y luego aquí está narrado el otro hecho, por el propio Señor Jesucristo, que está pues reafirmando que son 2 hechos diferentes. Y cuando los 7 panes de los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, entonces, ¿cómo aún no entendéis? Ahora, ¿por qué les menciona guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes? Bueno, como sabemos usted y yo, las levaduras son organismos microscópicos que ayudan a la descomposición, compréndase fermentación, que es un proceso necesario pues para que la fabricación del pan, ¿no? Para que vamos a decir, infle, como dicen, ¿no? Para que se haga bonito y huela rico, ¿no? Y un poco de ella, o sea, la levadura, es necesaria para lograr el propósito en toda la masa hecha. Aunque es un proceso bueno, en este caso para la repostería, para la panadería, para cuestión de hacer pan, ya sea pues dulce o pan para mesa, ¿no? Lo que les estaba diciendo en este caso es haciendo una analogía o utilizando la levadura, pero para hablar de contaminación. O sea, lo que él dice, así como la levadura inunda, contamina, llena, ¿sí? Afecta toda la masa, cuidado, porque las filosofías de los herodianos, las filosofías de los fariseos, son como una levadura que va a contaminar el pensamiento de muchos. Sus costumbres van a contaminar, ¿sí? Para querer desviarlos de la voluntad del Padre Celestial. Al hablar pues de la levadura de los fariseos y de los herodianos o de Herodes, hace referencia a ese mal gobierno de este último, de Herodes, y todos sus seguidores, conocidos también como herodianos. Igual como hoy, ¿sí? Como pueblo de Dios hay que guardarnos de todo el desorden e injusticia y cientos de costumbres que no son acorde a lo santo y puro de Dios. Hay que guardarnos de eso, de esa levadura, por llamar así. Y al revisar otra vez esto, al leer usted otra vez esta porción de la Escritura, pues tome sus conclusiones y que el Espíritu Santo le ministre y le oriente, ¿no? Eso es lo que yo le puedo decir en este día. Versículos 22 al 26 que habla de Jesús sana a un ciego en Betsaida. Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiéndole en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando él, empezando a ver algo, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, aquí algunos comentaristas dicen que esta persona no era ciego de nacimiento porque podía identificar a los árboles. Sin embargo, es muy natural que si una persona nació ciega, pues alguien le puede empezar a describir e inclusive llevar a tocar como es un árbol, ¿no? Y se los puede imaginar y hacer un retrato en su mente.
De tal forma que cuando empezó a verlos así, si era ciego de nacimiento, pues veo como algo así como que me ha explicado que son los árboles, pero los veo caminando y los árboles no caminan. Entonces fue cuando dijo, bueno, ya está empezando a ver. Y luego entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Escuche bien porque esto tiene una aplicación espiritual. Luego que le dijo, luego que el ciego que estaba siendo sanado, le dijo, veo como hombres, como árboles, pero los veo que andan. El versículo 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Esto no se lo digas a nadie. Bien, entonces, si era ciego, ¿sí? Antes, porque aquí vemos la palabra restablecido. Restablecido es volver a establecer. Entonces, si no era ciego de nacimiento y luego quedó ciego por cualquier situación, lo importante es que el Señor Jesucristo lo sanó. Pero si nos observamos nosotros, lo hizo en 2 pasos, ¿sí? Primero haga de cuenta como cuando vamos al optometrista o al oculista a hacernos un examen de la vista, ¿no? Nos van poniendo ahí los diferentes lentes para ver cuál es el que ajusta, ¿no? Y así vamos a ver por qué el Señor Jesucristo poco a poco le fue ajustando la vista. Escuche bien. En Betsaida fue un lugar en donde se hicieron algunos milagros, pero la gente se resistía a creer. Su nombre, Betsaida, significa casa de pesca. Y uno de esos milagros precisamente fue el narrado en los versículos leídos anteriormente y que podemos comentar los siguientes. Esos son los comentarios que vamos a hacer con respecto a ello. ¿Por qué Jesús tocó al hombre? Viene la pregunta. ¿Por qué Jesús tocó al hombre 2 veces antes de que pudiera ver claramente? Bueno, este milagro no era difícil de hacer para el Señor Jesucristo, no era difícil, pero quiso hacerlo por llamarle así, por etapas, en 2 etapas o en 2 pasos. Quizás podemos rescatar de ahí un principio para mostrarnos a todos sus discípulos que muchas veces las sanidades serían graduales y no instantáneas, o para demostrar que una verdad espiritual en donde no siempre se percibe con claridad desde el principio las cosas de Dios. Sin embargo, antes que Jesús se fuera, el hombre quedó sano por completo. Y eso es lo que podemos rescatar, ¿no? A lo mejor nos entregamos nuestro corazón a Cristo, Dios abre nuestra vista espiritual, pero no empezamos a ver claramente las cosas, sino conforme el tiempo va pasando, vamos madurando y entonces vemos claramente, dice como la aurora, ¿no? Va así entrando, va haciéndose realidad y hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y puede ser también ese sentido del por qué utilizó 2 pasos para sanar a este ciego. Él lo hubiera hecho si así lo hubiera decidido, con un solo paso, como lo hizo con otros, ¿no? Versículos del 27 al 30. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Le leo del 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos lo siguiente: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo así enfáticamente, se dirigió a ellos y les dijo, y ustedes y vosotros, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Entonces le dice, pero él les mandó que no dijesen esto a él, ¿sí? De él a ninguno, que no dijeran esto de él a ninguno, o sea, que no dijeran que él era el ungido de Dios, el Mesías prometido, el Hijo de Dios con H mayúscula y D mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ahorita se lo voy a explicar. El nombre del Hijo del Hombre es el que Jesús utilizaba más para referirse a sí mismo. Así también lo menciona el profeta Daniel en Daniel 7:13, como el Hijo del Hombre, como una figura celestial, ¿sí? Jesucristo es el Mesías prometido. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesucristo vino en esta tierra, sí, se despojó de su divinidad y fue hecho y habitó entre nosotros como hombre, y fue todo hombre, todo humano, pues, pero también fue todo divino. Ese fue nuestro Señor Jesucristo.
quien no lo acepte así, pues al final vamos a hacer un comentario, ¿no? Esa es una realidad. Debemos creer que Jesucristo es el Señor. Ahora, Jesús solicita que a nadie mencionan que Él es el Cristo, ¿sí? Cristo. ¿Por qué? Bueno, Jesús pidió a sus discípulos que no dijeran a nadie esta verdad acerca de Él. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba más tiempo, ellos necesitaban más instrucción acerca de la obra que realizaría, porque ya les había anunciado que iba a morir, iba a resucitar. Bien, entonces ellos necesitaban todavía avanzar más en el conocimiento, prepararse más, necesitaba capacitarlos más. Y Él les dice que no lo cuentan a nadie, precisamente ¿por qué? Porque si iban y confesaran que Él era el Cristo públicamente, pues significaba que se iba a desencadenar una persecución contra Jesús, ¿sí? Con tanta ferocidad inmediatamente, que no iba a cumplir los 3 años de su ministerio. Por eso Él decía, no lo digan, no es el tiempo. ¿Se acuerdan cuando le contesta también a María, su madre? O sea, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. O sea, es necesario que se cumplieran los pasos, todo lo que Dios había dispuesto, para que entonces se diera tal y como Dios lo había determinado hacer. Jesús pues consultó a los discípulos sobre quién creía que era Él, quién creían que era Él. Entonces fue cuando le contestaron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que algún profeta, pero Él es enfático y va directamente al corazón de cada uno de ellos, o fue directamente al corazón de cada uno de ellos. Les preguntó directamente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora pues, debemos estar conscientes, no solamente que Pedro, a nombre de los discípulos, dijo, tú eres el Mesías, o tú eres el Cristo, ¿sí? Tú eres el Cristo, le dijo literalmente. No, aquí lo importante, qué bueno que él lo identificó, qué bueno que él se lo reveló al Espíritu Santo, qué bueno que a los otros discípulos también confirmaron esto. Pero aquí lo importante es que usted y yo contestemos quién es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, pues sabemos que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, que es el Todopoderoso, que es el Cristo, que es el Mesías prometido. Eso es lo importante, que usted y yo sepamos quién es Él. Y en nuestro corazón, porque ese es el tema que nos está revelando en la Escritura. O sea, no es qué dice la gente que soy yo, más bien tú y yo, ¿qué decimos del Señor Jesucristo? Porque eso es elemental en nuestra fe, es elemental. ¿Quién es Cristo? Es nuestro Salvador, es su Señor, es mi Señor, y es el todo en nuestras vidas. Y nuestra vida debe ser cristocéntrica, porque Él nos dio la oportunidad de vivir de una manera diferente. Versículos 31 al 38. Jesús anuncia ya su muerte, su resurrección, como dije al principio, ¿no? En la introducción. A partir de este capítulo 8 ya se está estableciendo lo que venía adelante, ¿sí? Que tenía que padecer y que tenía que morir, pero también tenía que resucitar. Y de aquí en adelante los temas, aunque sigue haciendo milagros, aunque sigue haciendo manifestaciones, el tema principal ya sigue siendo lo que había de venir en cuanto al sacrificio que iba a hacer por todos nosotros, ¿no? Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los que supuestamente conocían que iba a venir el Mesías, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente así, ¿sabes qué? Los líderes de la religión oficial, la cual está aquí como religión oficial, me van a entregar, me van a negar. Sí, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los principales ancianos y sacerdotes me van a entregar ellos lo que supuestamente me conocían y estaban esperando mi venida. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Bueno, esto le decía claramente. Entonces Pedro le dijo, ven Jesús conmigo. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Fíjese, que no suceda esto, que no suceda esto, ¿cómo que vas a morir? Bueno, pero él, Señor Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole,
quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre que tenga todas las riquezas de este mundo, pero al final de cuentas, aparte que no se vaya a llevar nada, si es incrédulo, pues no va a estar en la presencia de Dios, sino fuera de la presencia de Dios, que no solamente implica estar fuera de la presencia de Dios, implica el castigo eterno. Ahora, fíjense bien lo que sigue diciendo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, el hombre puede comprar a sí mismo su alma y puede rescatar su alma. Nada, aunque venga alguien y lo quiera engañar, nadie puede hacer. Un hombre, un ser humano, por más que ore, no puede hacer nada por otra persona ya después de muerto. Así de sencillito. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, constantemente siempre ve o utiliza una perspectiva contradictoria o vamos a llamarle invertida a lo que el mundo comúnmente escucha. Por ejemplo, habla de tienes que morir para vivir, tienes que perder para ganar, yo vine a servir y no a ser servido. De este tipo vamos a decir, de contrariedades que el mundo pues maneja, viene Cristo y cambia la perspectiva, invierte la perspectiva. Y en esta porción de la Escritura precisamente confronta con una lección que cada persona deberá hacer. ¿Sí? Por eso dice que el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, el que quiera venir en pos de mí. ¿Qué es lo que está aclarando aquí? Que quienes se avergüencen de Jesús o lo rechacen en esta vida, lo verán con claridad en el día del juicio, pero será demasiado tarde. Demasiado tarde. Una vez más, pues vemos a Pedro tomando la iniciativa a nombre de los otros discípulos al decirle el Señor Jesús, ¿sí? Al Señor Jesús, o al decirle al Señor Jesús estas palabras tan fuertes, ¿sí? No quiero que pase, que no acontezca eso, dice Pedro, ¿no? Al Señor Jesucristo, cuando le dijo que iba a morir y resucitar al tercer día. Ahora, el Señor Jesucristo también le contesta fuertemente, aléjate de mí, Satanás, no me pongas tropiezo, ¿no? Bueno, a las palabras que hizo ahí es quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo acá? Porque esas palabras del Señor Jesucristo tan fuertes a Pedro, pero en presencia de los discípulos, bueno, denotaban esas palabras la obra esencialmente importante y totalmente necesaria e inevitable que tenía que acontecer. Ahora bien, el único interesado en impedirlo pues era Satanás. Pero no es que Pedro estuviera influenciado por sino que Pedro, con ese amor por Jesucristo como seres humanos, que siempre estamos en favor de la vida, pues, y no de la muerte. Pero él dijo, pon la mira en las cosas eternas. Por eso te estoy diciendo. O sea, no es que haya estado poseído Pedro, sino más bien le dijo así porque tenía que usar esa palabra fuerte, porque hoy estás igual que el enemigo, ¿no? Quieres que no acontezcan las cosas que sean de bendición, es lo que te está diciendo, ¿no? Enfáticamente y directamente. Bueno, hermanos, vamos a concluir con este comentario. Los romanos era una audiencia a la cual fue dirigida el Evangelio de Marcos. Era una audiencia gentil, ¿no? Sabían los romanos
lo que significaba cargar con una cruz. La crucifixión era una forma de ejecución usada por los romanos en los casos de criminales peligrosos. ¿Qué es lo que acontecía? El prisionero cargaba su cruz hasta llegar al lugar de la ejecución, con lo cual demostraba ahora una sumisión al poder de Roma. De eso se trataba, ¿no? Aparte de la tortura que sufrían al estar crucificados. Al hablar, pues, el Señor Jesucristo de llevar la cruz, Jesús quiso ilustrar el sentido de lo que se requiere para seguirle, ¿sí? Ahora, el seguir a Cristo no está en contra de vivir plenamente en plenitud. No. Tampoco es decir que tenemos que buscar el dolor innecesariamente. No, tampoco significa eso. Lo que quiso decir en ese momento y que aplica para nuestro momento es que se requiere un esfuerzo heroico para hacer su voluntad, aún en los momentos difíciles, principalmente cuando en esas circunstancias ese futuro es de incertidumbre, es incierto. Se requiere precisamente cargar nuestra cruz, o sea, estar fortalecidos hasta llegar a la meta, así como el Señor Jesucristo llegó a la meta. Eso es lo que nos está diciendo cuando debemos cargar su cruz. Como le digo, no es flagélate, ¿sí? No es dáñate, no es que te crucifiques físicamente, ¿no? Para parecerte a Jesús. No, nada de eso. Simple y sencillamente quiere decir que se requiere un esfuerzo heroico para permanecer en obediencia durante este caminar, que de repente se pone un poquito adverso, pero precisamente es lo que el Señor Jesucristo nos dice: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, esfuércese, sea valiente y no se regrese, ¿sí? No se regrese, pero tampoco se desanime. Bien, este fue entonces el capítulo 8 de Marcos, un anticipo de lo que estaba por venir, y que en ese corazón, en ese pensamiento de Dios, en el corazón de Dios, estaba incluida toda la humanidad, y sigue estando incluida toda la humanidad. Dios les bendiga. Terminamos con el capítulo 8 de Marcos.